Nuestras iglesias conocen más del diablo que de Dios. Estoy hablando claro. 3. El chamanismo ha sobrevivido disfrazado en nuestras iglesias. Por medio de la religiosidad. Y de la música. Vladimir, Dios te bendiga. En este día venimos con otra de las situaciones que nos abordan en el día a día, solo por existir. Estamos en el barco de la vida y es inevitable sentir algunas olas. Hemos estado hablando en estos días sobre cosas que repercuten en el plano astral, pero las personas cuando hablamos de lo astral solo se imaginan el cielo, el mundo espiritual, los ángeles allá arriba peleando con demonios. Pero hace unos días tuve una vivencia que encaja con lo que vamos a soltar en este día, donde estaba en Facebook y vi a unos jóvenes bailando y haciendo unas muecas como que estaban poseídos. Y cuando escucho la música tiene unos sonidos de unos tambores africanos, los cuales se utilizan para ciertas invocaciones. Ay, ay, ay. Y el día de hoy nos gustaría que nos ilumines qué es lo que está pasando con esta música que irradia unos sonidos, que produce cambios hormonales, que donde se escucha esta música no se ve en blanco, hay una muerte, discotecas que salen por la noticia, un muchacho que después de escuchar ese tema mató a una mujer, y cuando tú escuchas, ¿qué era lo que estaba reproduciendo? Una música con unos tambores africanos. ¿Qué es lo que está pasando, Vladimir? Bueno, realmente nosotros estamos en una Babilonia de experiencias, ¿no? El mundo de hoy se ha tornado a veces hostil, aunque no se vea físicamente, pero hay muchas manifestaciones extrañas. Exacto. Porque no es el mundo de antes. El mundo de antes era más predecible, ¿no? Pero el mundo de hoy es un poco más difícil de interpretar. ¿Me entiendes? Porque el conocimiento sería clave para tú poder entender tu generación, tu contexto, tu atmósfera y tu ambiente. Eso que tú acabas de tocar como introito es fascinante. Fíjate qué pasa. Sabes que durante muchos años los pueblos prehispánicos, por así decirlo, vivieron una realidad. ¿Cuál fue esa realidad? Recuerda que habían tribus, y para muestra tenemos un montón en México, tenemos mayas, incas, aztecas, toltecas, aquí los aborígenes, y había algo que lo caracterizaba a todos ellos, y era la figura del ser espiritual conocido como el chamán. Entramos. Yo estaba en Ecuador, y lo relato de manera personal, y estando en Quito, en la mitad del mundo. Ajá. Hay un área donde ellos venden todo un sinnúmero de prendas de vestir, le llaman poncho. Y recuerdo que hubo mi conductor en ese momento, había uno precioso que estaba un indio dibujado en él y un lobo hermoso. Y le digo yo, ¿usted sabe por qué yo no compro ese que está ahí? Porque ese lobo representa que ese hombre se convertía en él. Ministro, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo es una práctica antigua. Y realmente tiene que ver con aquel que conectaba dos mundos, el mundo espiritual con el mundo físico. Pero lo interesante del caso era cómo él entraba a ese mundo. Cuando tú analizas detenidamente, una de las formas que el chamán podía introducirse al mundo era a través de hierbas enteogéneas, hierbas que aceleraban o iban a una parte del cerebro, eran drogas, para que entendamos claro. Sí. Y ese tipo de hierbas eran naturales, pero entonces cuando tú la consumías en cierto tiempo o en ciertos eventos, te ayudaba a ingresar a la segunda realidad o al mundo espiritual. Y que hay que saber que, como hablamos en un tema anterior, el cerebro no está compuesto de una sola masa. No. Hablamos de el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la neocortex y la parte rectal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese cerebro, cuando, imagínate tú ingiriendo esa hierba, se te activaban ciertas áreas alucinógenos. Es decir, el cerebro límbico, el cerebro emocional, el cerebro del hemisferio derecho. Entonces, ese cerebro se activaba de una manera, no obstante, mira qué interesante, que la película Black Panther, en su primera versión, ¿qué es lo que le dan a T'Challa, el protagonista? La hierba. ¿Y qué es lo que tiene? Una regresión ¿a dónde? Al mundo espiritual, donde estaba ¿quién? Las panteras negras que lo habían precedido.
Entonces la gente piensa que es una imaginación que tienen los No. productores de películas. No, Y claro los que no. productores de películas que saben leer mucho, Claro que déjeme sí. decirle. Son intelectuales de alta Porque esa gente tienen que leer obras Claro que literarias, sí. se tiran Homero, la Claro, Ilíada, de se tira ciencia, de todo, todo, se tira. de todo. Entonces se meten a investigar y cuando encuentran estos brebajes de conocimiento, lo lanzan en una película y usted y yo sentados en una silla, si no tenemos entendimiento, no nos damos cuenta que ellos están relatando un acontecimiento de la era antigua. En el día de hoy hay una planta que aquí en República Dominicana se está inventando mucho en el área del este con esa planta, con unas personas que han venido de Centro y Sudamérica y han traído ese movimiento, es la ayahuasca. Ayahuasca. La ayahuasca, que es también una droga que precisamente para entrar en el supuesto mundo espiritual, es bueno que entendamos. Había un hongo llamado muscalia que también era utilizado en los pueblos antiguos. La mayoría de los pueblos antiguos, cuando tú registras en los registros históricos, incluso animales consumían drogas. Es bueno, es bueno. Ahora, en la práctica del chamán, era algo muy normal lo siguiente. Era que un día se reunía toda la tribu alrededor del chamán como guía y líder espiritual, donde él tenía que entrar a la segunda realidad o el mundo espiritual para, número uno, ponerse en contacto con los ancestros. ¿Cómo lo hacían? Ya le hablé de la ayahuasca, ese era un método. Pero había otro que era otro método a través de la meditación. Por ejemplo, él ingresaba a otro plano, al otro plano a través de la meditación, pero había otro método que era a través de los tambores. Entonces, ¿por qué el tema de los tambores nos compete a nosotros? Porque Sí. nosotros somos países, ¿verdad?, afrolatinos. De manera que el tambor, por eso tú ves que en el brille, en el gaga, en la velación, en los palos, ¿qué es lo que se toca? Ok. Tambores. Lo que no sabe lo que un prillé es la fiesta donde se le hace sacrificio y homenaje a los supuestos santos, que realmente son entidades interconectadas a lo que son espíritus caídos. Claro. Otra cosa, para hacer un aporte, yo que soy músico adorador, la emanación que viene o las vibraciones que fluyen de un tambor están tan comprometidas al mundo espiritual. Como un amigo mío yo le llamamos instrumentos oscuros. ¿Por qué instrumentos? No, pero que dice en el cielo que en el cielo los tambores estaban. Escucha, pero los tambores No que era estaban en el cielo no eran iguales. Defínemelo, Joan, tú que eres músico. Dame. Oye, ¿qué pasa? Lo primero es que los primeros tambores que fueron hechos de maderas específicas de ciertos árboles. Árboles que tenían un significado muy importante para las personas que hacían dioses de esos mismos palos. Entonces, cuando hacían el material del entorno del tambor, había un problema. Que el tambor sin cuero no suena. Así y es. que había que hacer un sacrificio de sangre, matar a un animal. Aquí en República Dominicana una vaca, en otro lugar un cordero. Y cuando mataban una cabra, que la cabra viene y hace alusión al macho cabrío. Cuando vienen y matan la cabra, que se derrama la sangre, hay que dejar que se diseque el cuero. Y luego se pone arriba de la madera, que era utilizada también para construir imágenes de ídolos y de dioses y tener conexión en el plano astral con demonios y entidades caídas. Entonces, ese instrumento Iba a ser hecho por una idea del mismo diablo, porque están haciendo un sacrificio para que cuando le den un golpe al tambor tenga reverberancia en el plano astral. claro. Vamos a entender esto. Y para Dios ayudar a lo que mío. tú estás diciendo. Esto está fuerte. Fíjate qué pasa. Los instrumentos de percusión. Ujú, Porque ¿qué es el sonido? El sonido es una masa vibracional ujú. que te conecta, ¿no? Usted oye y decodifica Distintas ondas sonoras. ondas sonoras. Ahora bien, están las ondas sonoras que son las células de yodo del oído, pero están las ondas del cerebrales, que son alfa, beta, gamma y alfa. Ujú. Esas ondas, cuando se exponen a ciertos sonidos, ¿qué hacen? Te aceleran el ritmo de la percepción. Por eso en lo que yo mencioné anteriormente, todas estas manifestaciones de ocultismo, gaga, prille, velación y palo, se toca esto. Entonces los chamanes, ¿de dónde viene esto? Que ahí es donde quiero llegar. Los chamanes hacían esto precisamente para poder entrar a esa otra realidad. Y mira qué curioso que se encontraban en el este de Francia, por allá entre Francia y España, hay unas cuevas donde han aparecido, oye lo que ha aparecido, pinturas rupestres con chacales, es decir, hombres mitad animales, Ay, que los chamanes empezaban a dibujar cuando estaban en el trance. Dios mío. Por favor. Lo dijo. Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entraban en ese estado de trance, sea por la droga o sea por el tambor, esas ondas se empezaban a agitar y entonces agitaban áreas, porque las ondas que están en el cerebro
Algunas de ellas, por ejemplo, que tienen que ver con el estado de ánimo, las alfa, con el estado de ánimo. Hay otras, por ejemplo, algo que tú tocaste, por eso hablamos de instrumentos oscuros, el tambor. ¿Por qué? Porque lo que emite es un sonido. Me voy más lejos. Las canciones que más se han pegado en la historia del mundo están hechas en tonos bajos. Ay, no entre para allá, que si entro para allá va a haber problema. En tonos bajos. ¿Por qué? Porque son tonos que mueven los sentimientos y las emociones. Dígalo claro. El hemisferio derecho. Eso, y el que sabe, bueno, el músico escuche, acordes menores. Acordes menores. Escalas menores. Exactamente. Hay escalas mayores y acordes menores. La Biblia habla de si honor, Ajá. que es un tipo de entonación que se daba en un momento específico para producir un tipo de sentimiento. El sentimiento. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Cuando David producía el tipo de música que producía, ok, ¿puedo explicar esto, Vladimir? Sí, claro. ¿Por qué cuando David fue a sacarle los demonios a Saúl, no fue con un tambor? No, fue un arpa. Un instrumento de cuerda. Eso es importante que tú lo toques esa parte ahí. Es que no, el instrumento de cuerda. las vibraciones de un La instrumento de cuerda no es lo mismo. tocan fibras Claro. que hacen un contacto directo con el mundo espiritual. Totalmente. Totalmente. Los instrumentos de cuerda, de hecho, nota que tienen la guitarra, por ejemplo, Sí. tienen la melodía de la guitarra, del arpa, por ejemplo, del violín, Sí. que son sublimes. Todas. Sublime. Todas. Entonces, bueno, yo estoy claro con todo ¿Sabes esto. lo que te quiero decir? Que por eso dice que cuando David tocaba el arpa, se iba el espíritu malo. Vamos a poner en contexto a algunas personas que están pensando que la música que ellos escuchan está trabajando solo emociones. Si hubiese sido las emociones malas, dijera la Biblia que cuando David le tocaba el arpa a Saúl, las emociones malas que estaban sobre él se iban. Pero lo que dice la Biblia, el espíritu malo. Ok, que primero entra por el espíritu y luego genera emociones. Eso es lo que está pasando. Pero el contexto es de algo espiritual que está pasando. Cuando tú escuchas una bachata por ahí, que no vamos a mencionar el nombre, de alguien que la hace con un pacto bien poderoso Claro. con el enemigo, Sí. Cuando suenan esa guitarra, se te entra en el alma. Igual que un cantante urbano, que la figura número uno de esa línea ahora Sí. mismo. Eso no está hecho a lo loco. Entonces, esa bachata que tal fulano canta, que es la más pegada del mundo, tiene la guitarra más poderosa de toda la bachata. Así es. Ese Así es. género urbano que no va a mencionar, tiene los tambores africanos Así más es. poderosos del Porque sistema. en el fondo pasa algo es muy Haciendo de interesante. tributo. Que la materialización de la música. hay Se algo que materializa, pasa. sí. Sí, el master. Ajá. Pasa algo. Rockefeller y Hitler hicieron algo. Ellos los decibeles de su tiempo en Rusia lo subieron. Era como 3 puntos y pico, ellos lo subieron casi a 4. Nota que la música urbana, por ejemplo, que se produce en República Dominicana y en cierta parte de Latinoamérica, tiene la facultad de enganchar a una juventud por los ritmos, más que por la letra. Porque los ritmos, el máster, cuando ellos escuchan, eso les golpea un área del cerebro. Claro. Donde le acelera, de hecho, por ejemplo, el dembow que está hecho en República Dominicana, que está por encima de la media hecho, en el master, ahí hay un problema, porque cuando tú escuchas eso, te acelera, te acelera de una manera. Entonces tú ves, aquí tenemos el problema en la 42, que tú ves a todos estos muchachos que droga, es una mueca que es extrañísima. Todo Es una manifestación del mundo espiritual. Por supuesto. Ay. Por supuesto que sí. Entonces el que no sabe, no entiende que es que desde la música se está orientando, se está dirigiendo. Dime a mí, ¿qué instrumento de seducción y de influencia hay más fuerte que la música? No hay. Es que la música logró lo que lo visual no pudo lograr. Así es. En lo visual tú tienes que ver a la mujer para codiciarla. La música hace que con un saxofón tú la crees en tu cerebro. Así mismo. El poder que tiene la música. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Esto está peligroso. Señores, hay que despertar. Hay vibraciones sonoras, hay unos hertz que cuando se sincronizan con ciertas áreas del cerebro, Claro. producen acciones en el hombre que son incontroladas. Claro que sí. Un hombre empieza a escuchar una música triste. Su mujer no le ha sido infiel, pero la música le está diciendo que sí. Y él llega y maltrata a la mujer, aún la mujer siendo la más seria. Y está demostrado que mucha gente antes de suicidarse, el tipo de música que escuchó para allá era. es precisamente esa música triste y que tenía un mensaje, ¿verdad?, nocivo, tóxico e insinuante a algo malo. Entonces, fíjate algo. En el chamanismo, ¿y por qué estamos tratando este tema? Sí. Vamos a la historia. Recuerda que nosotros somos
una mezcla extraña en República Dominicana. Tenemos alrededor de 10 razas. La gente creía que eran menos. Estoy hablando que nosotros tenemos hasta raza polaca, normal. De todo. Aquí hay de todo. Australiana, aquí hay de todo. Pero principalmente cuando los españoles llegan acá en el 1492, que traen a los africanos como esclavos. Y ellos vienen, eran los cerdos, le llamaban los marranos en España, los judíos, y encuentran estos aborígenes acá. Pasa algo muy interesante. Es uno de los sincretismos religiosos y de razas más fuertes de la historia. Porque de ahí entonces salimos los dominicanos que no somos de ningún color. Somos de todos los colores y de ninguno. Ahora, pasa algo muy interesante. Es que a nivel espiritual, los africanos que traen la religión yoruba, Lukumi, sí, sí, traen toda la manifestación africana y sus dioses. Los aborígenes de aquí que tienen precisamente sus dioses también establecidos, y los españoles que traen evidentemente el catolicismo. Pasa algo muy interesante, y es que hay una mezcla, porque habían chamanes en los aborígenes, en los taínos, pero hay chamanes también en la parte de los africanos. Mira qué pasa. Entonces, los africanos son que crean el tambor. Ese tambor que hoy se usa en las iglesias. No, es que no lo quería decir. Es de ahí que viene, de la parte africana. Entonces, ¿qué es lo que los africanos hacen? Sacrificios en ese momento de tocar el tambor. Sacrificios de orgías, mutilación del cuerpo, sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque sus dioses se alimentan de ese tipo de manifestación. Entonces, ¿a dónde está el problema con nosotros? Que nosotros inconscientemente, históricamente, venimos arrastrando, y es como decía Juan Calvino, el que no conoce su historia está predestinado a repetirla. Entonces tú vienes y entraste a una iglesia, en la iglesia se toca nota, si tú notas, y en las iglesias pentecostales, ¿cómo? ¿Qué es lo que se toca? La tambora y conga. Entonces, mira qué pasa. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, porque nosotros no sabemos. Por eso que tuve gente como montado. Claro. Uno dice, ¿de qué espíritu? Pues yo le estoy diciendo que yo estaba en culto donde la gente se endemonia, pero claro que se endemonia porque tú estás viendo un portal con la música. Déjame darte un tip. Nota que las iglesias cuando sea, vámonos más lejos. Los instrumentos que había en el tabernáculo de David, ¿cuáles eran? El arpa, cítara, salterio. Ay. ¿Me estás entendiendo? O sea, es que es que la música, en este sentido, y nosotros como, eso fue lo que nos enseñaron, y así fue que no, porque yo me convertí, eso es lo que vi, y las manifestaciones que hay, entonces aquí hay un problema, porque en las manifestaciones, nota que cuando tú vas a un gagá, ¿cómo es que lo hacen? Me voy más lejos. Los hindúes, cuando están recitando el mantra, tú sabes cómo las mujeres empiezan. Yo quiero que tú veas cómo las mujeres empiezan a hacer. Sí. Empiezan. Y empiezan a mover. Normal. Sí. Y empiezan a moverse como serpiente. ¿Tú crees que es otra cosa? Y tú, ese movimiento es serpiente. Olvídate de eso. Entonces, fíjate que es para que tú entiendas cómo nosotros inconscientemente, pero que nosotros pretendemos que no la sabemos todas. Ahí es que eso es lo que yo digo. Que nosotros asumimos que nos la sabemos todas. Entonces, lamentablemente, nosotros somos el resultado, como tú siempre dices, nadie inventó un idioma nuevo. No, yo digo, mi frase es que nosotros somos el resultado de nuestros ancestros. Y ya. Nadie habla un idioma que inventó. Usted nació en una casa que se habla español, usted habla español. Si usted nació de los gringos, habla. Ahora, si usted nació de un gringo y está hablando chino, hay que revisar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo le voy a decir algo, mire. Hay gente que se ha dado cuenta, como una mujer que se me acercó, de eso hace como 2 años atrás, si no me equivoco, 1 año y pico, algo así. Y me dice, wow, yo no sé por qué cada vez que yo voy a los cultos de mi iglesia, yo siempre tengo sueños malos. No importa cuál sea el predicador, no sé qué sé yo qué. Un día me tocó participar en su iglesia. No había piano, no había guitarra, no había instrumentos armónicos melódicos. Solo había instrumentos percutivos de ritmo. Y todo el mundo brinca. Y entonces la velocidad iba subiendo. Y todo el mundo montado, todo el mundo cayendo. Y agarro yo y estoy orando. Y el Señor me dice, métete en Google. Entra. ¿Qué busco? ¿La 21 división? No, vete para la 7 potencias. Hay 72 demonios. Sí, 21 división. Pero en las 7 potencias africanas hay un espíritu que le dicen Orula. Ay, lo dije. Entonces, toda esta iglesia de estos religiosos, para no decir tema, que pintan amarillo con verde. Sí, claro. Y que meten colores rojo, unas mezclas extrañas. Que pertenecen a los colores de las 7 potencias africanas. Y para el colmo le tocan los tambores.
¿Cómo van a estar su espíritu africano contento? Porque aunque piensan ellos, que están invocando a Dios, sí, están invocando al mismo diablo. eso es. Entonces, ¿quién es Orula en las 7 potencias africanas? Es el que se encarga, le dicen el vidente, el que se encarga de traer las visiones y traer lo que está en lo espiritual a los ojos de sus videntes. Yes. Entonces, por eso era que la hermana, después de todos los tambores, cuando llegaba a su casa y se dormía, tenía sueño con demonios, espíritus malos. Porque era que estaban operando en un espíritu que hacía conexión con esa entidad de las 7 potencias africanas que le llaman Orula. Búsquelo en internet si quiere. Entonces, mira, No le digo, ay Dios mío. mira lo que tú has planteado. La manifestación que la gente tiene creyendo que es Dios, ¿no? Y me encanta porque como nunca nadie te ha dicho, nunca nos han enseñado esta parte. Yo siempre, desde pequeño, desde temprano en la iglesia, yo siempre me ponía a ver ciertas cosas que no tenían como coherencia. Una vez en un culto veo que hay unas manifestaciones demoníacas, luego de alguien da un testimonio. Oye, ¿cuál fue el testimonio? Que Dios le habló que el desrizado era pecado. Cuando yo estoy mirándola, digo, pero aquí hay un problema, porque yo te conozco, tú ni siquiera te reconciliaste hace 2 días. Eso es un espíritu de error. Ay. Lo que pasa es que el espíritu de sospecha que hay en la iglesia no deja ver las cosas como son. Ay. Eso es un espíritu de error de enseñanza, número 1, de error de administración, pero sobre todo, luego de eso, vinieron unas manifestaciones demoníacas, porque tocaron un coro, justamente, y digo, mira, toda esa gente cayendo, eso no es Dios, demonio. Había uno que 3 o 4 no podían con él, otra cayó por allá, otro por ahí que parecía un galipote. Digo que no, que estoy diciendo que eso no es limpio. Esos fueron que lo activaron desde aquí sin darse cuenta. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, el problema es que nosotros, pero yo tengo que hablar tenemos claro. Tiempo. No, yo tengo que hablar claro, porque nosotros somos, es afro-latina nuestra descendencia. ¿Sabes lo que yo te estoy diciendo con eso? Que los espíritus, tú ya te hablaste de Orula, los espíritus Yemayá, Otalá. ¿Esos son? Claro. Pues tú sabes. Pero por Dios. Los espíritus africanos, que por ejemplo, que son los espíritus afrolatinos que nos han influenciado durante años. ¿Me entiendes? Este tipo de espíritus, ¿verdad? Ha ido formando nuestra cultura. Es lo que quiero decir. Venimos a la iglesia, nosotros no somos gente de estudiar Biblia. Nosotros no sabemos separar una cosa de la otra. Es más, nosotros no sabemos dar una adoración genuina. O sea, las iglesias no tienen adoración genuina, tienen coro que cantan. Eso no me vale que adoración. A mí tú no me vas a venir con eso. Hay problema. Pero ven acá, pero si yo te busco en la Biblia qué es lo que era adoración y cómo era el asunto, tú me decís, no, pero ¿qué fue? Recuérdate que la adoración era instrumental. Sí. Por Dios. Porque tú tenías que expresarle a Dios lo que tú querías a través de un instrumento. Sí. Por eso el profeta dijo, búscame un tañedor. Una gente que tenga el arte de conquistar a Dios, que sus vibraciones no tan solo estén conectadas a un instrumento, sino que su vida esté consagrada. Sí, y que porque eso son las cuerdas del instrumento conectadas con el corazón del adorador. Y si él está íntegro, cuando él toca, lo que está tocando no es el instrumento, porque el instrumento es el vehículo. Oye, te voy a explicar algo. Dame agua, Mira, yo fui a una iglesia, a la iglesia de uno de los músicos más grandes de República Dominicana, merece el buen nombre. Y cuando fui a esta iglesia a ministrar, yo venía de orar 7 días en un campo con mi papá, que es un hombre que sabe orar 8 horas diarias. Y cuando yo lo conocí, yo le decía a mi papá, tú eres un loco. Hasta que un día él estaba orando en el monte y dijo, Padre, ten misericordia de una mujer que tú me revelaste, que va caminando por la 27 de febrero y una guagua se le va a ir los frenos y le va a chocar. No permita que sea chocada, Dios, ten misericordia para que no muera, que tiene 2 hijos en casa esperándola. Varón, tú no sabes que ese mismo día vamos a la 27, en la tarde. Y cuando estamos en la tarde, varón, viene un camión y se le van los frenos. Y una haitiana que estaba vendiendo aguacate, fruta, soltó la ponchera y arrebató a la mujer y no la chocaron. Wow. Y miré a mi papá y dije, wow, ¿y qué es esto? Pero para volver al tema, wow, Dios mío, esto está demasiado fuerte aquí. Señores, miren, yo no sé cómo explicar esto, señores. El músico, para explicar lo que me pasó en ese lugar, tiene un instrumento en la mano. Ese es el instrumento del músico. Pero el verdadero instrumento es el que está tocando. El que está tocando es el instrumento de Dios. El instrumento físico de música es solamente un vehículo. Un vehículo. Pero el vehículo de Dios es el que está tocando el instrumento. Claro. Yo soy el arpa de Dios cuando hago su voluntad. Es. Entonces Dios me toca a mí y yo toco el arpa. Emite un sonido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego de esos 7 días de búsqueda y estoy en esta iglesia, yo nunca había visto eso. Yo solo empiezo a tocar el piano.
Y cuando estoy tocando el piano, la gente empieza a caer endemoniado. Wow. Y yo digo, padre, pero ¿y qué es esto? Y vomitando, resguardo y toda esa cosa. Yo hasta quería soltar, yo me asusté, varón. Hasta que alguien de la misma iglesia me explicó. Lo que pasa es que como tú fuiste libre, tú viniste bajo algo que tú portabas y empezaste a tocar desde eso. Y eso produjo lo que ya tú habías vivido, liberación. Amén. Ese es un punto. El otro punto es cuando usted aprende a adorar. Adorar no es cantar lindo ni tocar un instrumento, es un estilo de vida. Ok, ese es el punto. Usted agrada a Dios aunque no esté cantando. Usted agrada a Dios aunque no esté tocando un instrumento. Claro. Pero cuando llega a la iglesia, gente que tienen un correcto estilo de vida y tocan el instrumento, entonces se vuelve una genuina adoración en armonía. Por eso yo he visto el resultado de las dos cosas, Vlad, y por eso me estoy tomando este tiempo. Cuando en una iglesia se toca palo, que yo he visto que esas personas que están ahí, la mayoría salen los hombres y le siguen dando golpes a su mujer, siguen siendo chismosos, siguen siendo corruptos. Pero cuando en una iglesia se adora con armonía, el que sale de ahí, si tiene un problema con un familiar, lo llama, oye, te pido perdón, reconozco que yo estaba mal, porque eso es lo que hace. Esa música de tambores genera más problemas después del culto. Sí. Esa música de armonía genera cambio. Muy fuerte. Yo, me da pena muchas veces, Okay. porque nosotros no conocer nuestra historia, como en cierto ámbito, ¿no? Estamos a veces a merced de la tradición Sí. y de la religiosidad. Nota que una gente viene de la iglesia, de la calle a la iglesia, y mantiene sus mismos hábitos espirituales. Ay. Eso te dice a ti, te va enseñando que no ha podido, porque el conocimiento es que libera. Y si yo no te enseño, no te puedo liberar, no te puedes liberar. Vas a ser un esclavo, tú vas a repetir todo lo que ves, pero tú no sabes lo que estás haciendo. Por esa razón, cuando venimos a la iglesia, nosotros vemos a la gente que habla, que tiene que adorar para hablar en lengua, pero ven acá. Y cuando la cosa fueron así. Por favor, ¿qué es esto? Es parte. Entonces, en la parte de la musicalización se ha ido un poco más lejos todavía. Nota que a través de la música, tanto los satanistas con el rock metal, el rock pesado, el heavy metal, por ejemplo, que utilizaban la música para conquistar. Hoy en día, precisamente, los grandes artistas, tanto del mundo urbano o de cualquier género, utilizan precisamente música, instrumentalización para poder captar el inconsciente de la gente, engancharse con el inconsciente de la gente. Entonces vamos a estar claros con eso. Hay gente incluso que estamos en un punto donde a la gente no le interesa la letra, es el ritmo en sí. El ritmo, wow. Entonces, eso pasa con la iglesia. A la iglesia no le interesa ni la letra, le interesa el ritmo, porque mueve y exacerba sus emociones. Ay. Entonces ahí es que está el punto. O sea, al exacerbar sus emociones, tú quieres despejarte de ese mundo, porque tú oyes a gente hablando que ellos son libres en Cristo, pero tienen una vida miserable. Hello. Tú lo oyes hablando que ellos son la última Coca-Cola del desierto, pero mentira, tienen una vida paupérrima, una vida triste, una vida desolada. Entonces cuando llegan a la iglesia, esos coros lo que hacen es que te enajenan, te desinhiben y tú te sientes danzando, brincando y escuchando esto. Tú sales de la realidad que te agobia y te golpea diariamente. Ay. Es una ilusión que ellos disfrutan. Y recuerda que el cerebro, la ilusión le dura 24 horas. Por eso que tú dices, cuando ellos salen no cambian. Porque después de 24 horas el efecto se va. Ay, Dios mío. Pero fulano estaba gozando en el culto y el otro día mató a la mujer. Exacto. Normal. Excúsennos por ser fuerte, pero es que... ¿Y la realidad? Conoceré la verdad. Entonces, por eso te digo, nosotros hemos estado expuestos, sin darnos cuenta, es un fuego extraño que ha subido delante de la presencia de Dios. Y usted me va a decir, ministro, pero tenemos años haciendo lo mismo. Claro, por eso tú te das cuenta, mira la vida de esa gente, cómo viven. Porque el otro día, cuando hablé el otro día de la parte de la vestidura de algunas personas, como cristianos, no, yo no estoy atacando de que usted tiene que ser rico para salvarse. No, jamás y nunca, eso no tiene que ver con eso. Yo lo que te estoy diciendo es que tú no me puedes vender como doctrina y enseñanza, que yo tengo que andar como un harapiento y así es que Dios me va a aceptar y así es que Dios me quiere. Eso es lo que tú no me puedes decir a mí. Entonces, como alguien me dijo, no, porque Lázaro, que aquí vengo a darle algo para una vaca sagrada que se va a caer. Viene problema. Claro, de una. Oye, que alguien me decía, no,
que lo de Lázaro el líquido fue vivido. Pero ¿cómo va a ser vivido, mi amigo? Pero ¿cómo va a ser que Abraham le pida agua, le ponga el dedo en la boca? Me pregunto, ¿hay agua allá donde yo estaba? Me pregunto yo si no es una parábola, porque yo sé por qué estoy diciendo que es una parábola. Jesús siempre habló en ese sentido. Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino y repartió talento. ¿Era real eso? Era un ejemplo. Era un ejemplo. Entonces, lo mismo de Lázaro, no, pero lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que diga parábola de tal cosa. Es que usted no conoce el género literario judío. Géneros El género literario en la Biblia, usted no lo conoce. Que los maestros siempre hablaban en ejemplos. La palabra parábola es mashal en hebreo. Mashal. En plural es mashalot. La machalot, a Salomón se le consideró sabio porque escribió más de 3.000 parábolas. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces, tú tienes que estar consciente que la parábola, mashal, y la palabra en arameo, enigma, que es enigma, implica que es una verdad espiritual que se quiere traer la enseñanza de la misma, ¿verdad? Utilizando modelos como si existieran. Entonces, tú no me puedes decir a mí que eso fue real. Primero, no es real. Porque tú nunca viste que en el Antiguo Testamento se habló del seno de Abraham. ¿Dónde se hablaba del seno de Abraham? ¿Tú lo viste? Ahora, pregúntale a ellos si ellos saben qué es el seno de Abraham. ¿Y cuándo nació el concepto? Pregúntale. ¿A qué no saben? No. Ok. Entonces, cuando el texto te está diciendo, el texto te dice, no, pero te está explicando. Mira, murió el Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y murió el rico y fue llevado a otro lugar. Había una cisma que lo separaba. De hecho, que el libro de Enoch que habla de eso. Pero ok, vamos a seguir aquí. ¿Qué pasa? Le dice a Abraham, oye lo que le dice a Abraham, que moje su dedo en agua. Y me pregunto yo, ¿y hay agua en el mundo espiritual? No, nada más para saber. Hay agua. Hay cuerpos que están en el infierno, vivo. Pues si ese era el infierno y esa era la gloria, hay cuerpo allá. Le da sed a un espíritu. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No tiene sentido. Ay. Porque a la gente le gusta hablar lo que no sabe. Le encanta, la ignorancia le encanta hablar en nombre de la verdad. Pero ok, vamos a seguir aquí. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que nosotros somos tan especiales que nosotros no sabemos Biblia, y me incluyo, porque yo no estoy aquí porque yo sé lo que me creo que sé. Yo te estoy diciendo porque yo soy un estudiante todavía hasta el día de hoy que quiero aprender la verdad. A mí no me interesa saber más que nadie, es conocer la verdad, y la verdad me conecte con Dios. Sí. Entonces, ¿dónde está el punto? Nosotros asumimos que sabemos y ya hemos determinado que sabemos. Entonces ahí viene un punto interesante. Nuestros cultos, en mucha manera y medida, no honra a Dios. ¿Por qué no honra a Dios? Porque los coros de nosotros es al diablo que están dirigidos, o a los demonios. Lo dijo. Sí. El chamanismo como tal, estoy hablando claro. Es normal pasar por una iglesia y escuchar diablo, y al final, el Señor. Nosotros, otra cosa. Ay. Nuestras iglesias conocen más del diablo que de Dios. Estoy hablando claro. 3. El chamanismo ha sobrevivido disfrazado en nuestras iglesias. Por medio de la religiosidad. Y de la música. Sí. Muy fuerte. Oye bien. Entonces, tú dices, pero ¿y a quién es que le servimos entonces? Porque de Dios se conoce tan poco. Entonces, cuando tú le hablas de Dios a la gente, dice que tú estás equivocado. Porque ellos no lo conocen. No lo conocen. La oscuridad lo ha cegado tanto, pero no te vayas más lejos. Yo estoy explicando un día acerca de lo que habíamos hablado en el video anterior, de la sempiternidad. Y me sale un evangelista que yo estaba equivocado. Yo, con toda mi paciencia, agarro 3 textos. Digo, mira, te voy a mandar estos 3 textos. Estudia, ¿oíste? Antes de tú de que refutarme algo, estudia. Que yo no soy un loco. Estudia. Le mandé 3 textos. Digo, cuando me quiso venir de allá para acá, digo, mira, esa palabra que aparece ahí, aparece 5 veces en la Reina Valera. En el texto original aparece 20 veces en el Antiguo y 18 en el Nuevo. No me haga yo sacarte de donde no hay. No puedo hablar más nada. ¿Por qué? Porque precisamente con lo que te digo, nosotros asumimos que sabemos. Y como hay verdades, supuestamente, o mentiras repetidas constantemente, se han convertido en verdades. Pero verdades que solamente nuestra ilusión mental. No fuera de ahí. No fuera de ahí. La realidad es otra cosa. Entonces, ¿dónde está el punto?
El Dios que nosotros, el Dios, la Biblia habla. Oye esto, lo que la Biblia dice, no yo. Que cuando los querubines adoraban y los serafines, dice que tenían 6 alas. Con 2 se tapaban los ojos, con 2 volaban y 2 se tapaban los pies. ¿Por qué? Porque para ellos subsistir necesitaban de la revelación divina. Wow. Dios mío. Por lo tanto, la adoración genuina trae revelación. La adoración genuina trae revelación. Sin revelación no se puede adorar, porque tú no adoras a lo que tú no conoces. Eso se lo dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Y la ignorancia está alejando más al hombre de Dios. Claro que porque sí. Hace unos días, me gusta lo que Dios permite que me pregunten, que yo viva, que me ven situaciones así. Le pregunto yo a alguien, ¿cómo se debe, qué hay que hacer para adorar a Dios, para expresar algo bello a Dios? Y una hermana que no estaba en el asunto viene y opina y dice, oh, lo primero que hay que despojar los aires. Señor, reprenda al diablo. Oye. Todo espíritu contrario, todo viento que impide mi adoración. Despojamos los demonios, los petroces, los luaces, los changoses. Yo digo, Dios mío, pero de aquí que tú vengas a hablar con Dios, ya yo estoy abrazado del amado. No. Es invocando lo que está. Y yo agarré y abrí la Biblia de los Evangelios. Y le dije, mira lo que dijo Jesús. Él no reprendió ningún demonio ni nada de eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Oye, se refirió al Padre directo. Directo. Porque el que conoce la verdadera adoración sabe a quién se la dirige. Claro. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué está haciendo la ignorancia en este tiempo? La ignorancia está enseñando el nombre de la verdad. Entonces nosotros le hemos erigido un culto a la ignorancia. Le hemos hecho una estatua. La veneramos, la predicamos, la enseñamos, la transmitimos y la impartimos. Como si fuese verdad. Como si fuese una verdad. Y entonces es tan fuerte que me duele cuando veo a gente, escucha esto, que le va a pesar eso en el tiempo. Que ellos hablan, no, porque para reprender un demonio no se necesita conocimiento. ¿Quién te dijo a ti que no se necesita conocimiento? ¿Quién fue que te dijo a ti? Te vendieron esa falacia. Por eso es que los demonios, óyeme bien, viven así. La gente cree que lo reprendió y los demonios viven del cuerpo. ¿No me entiendes? Y luego tú ves a esa gente que reprendió al demonio que no puede dormir en la noche. Ay, lo dijo. ¿Que no se necesita qué? Porque usted cree que Jesús empezó a reprender demonios, fue de que, porque, él es el Hijo de Dios y no, entonces no sabía, no fue por conocimiento. Pregunta a los hijos de Seba que fueron a inventar. No, pero mira algo, es un culto simple, llano. El evangelista fue a reprender al demonio. Y el demonio riéndose le dijo, ese no es mi nombre. Porque hay que saber, hay que tener conocimiento. Daniel sabía quién era que le estaba haciendo la guerra. Claro. ¿Qué hueste era que estaba deteniendo? Era el príncipe de Persia. Es que el problema es, Adrián, que si tú, por ejemplo, quieras... Está bien. El príncipe de Persia era que estaba deteniendo la bendición de Daniel. Si Daniel se pone a orar para que sea el príncipe de Occidente que suelte, ¿funciona el asunto? No. Porque es que tú no puedes crear una cultura de ignorancia. Ignorancia en la adoración, ignorancia en la predicación, ignorancia en la enseñanza, ignorancia en los primeros, el nuevo convertido. Hasta en la vestimenta. Todo. Entonces tú creas una cultura de ignorancia y luego tú pretendes obtener un resultado idóneo. Entonces tú lo que haces es repetir los patrones que tú traes de formación, enseñanza y práctica que tú has visto. No es que tú sabes Biblia. Son dos cosas diferentes. Tú crees que tú sabes Biblia, pero tú no más tienes que darte cuenta. Nosotros vivimos más por tradición que por lo que dice el texto. Te lo voy a comprobar con esto. Iglesia evangélica que todavía dicen, ay Dios mío, esto está fuerte. Cuando a mí me agarró un maestro y me dijo, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es lo que tú estás hablando? Latín. Así fue que se empezó a mencionar el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estaba en la Biblia. Pero que fue que los católicos empezaron a decir Padre y Espíritu Santo en latín, lo tradujeron al español, y eso pertenece al catolicismo. Y todavía los evangélicos leemos la palabra como el Padre, el Hijo como los católicos. Pregúntate tú si Jesús hizo eso en algún momento. Jesús no lo hizo. ¿Y en qué nombre que hay que leerlo? En el nombre de Jesús, en dado caso. Si se va a leer así. Si se va a leer así. Entonces, es para que tú veas, Pablo, si tú lo viste en ese can, leyendo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? A nadie en la Biblia usted lo vio en eso. Fue como un mito que hay en liberación, es para que tú veas, un mito que hay en liberación. Hay que poner adoración para empezar a reprender demonios. Usted vio a Jesús. El Gadareno, no había nadie. No había radio, ¿no? Ni celulares para poner la música. Había autoridad. Esa es lo que porque son inventos de nosotros, inventos. Nosotros tenemos una cultura de inventos. No me necesito nadie. Es una cultura de inventos. Y entre todos esos inventos, nosotros queremos justificarlo con la Biblia. No. Jesús no ungió al Gadareno.
No. ¿Y cuánta gente no hay que le vacían un pote de aceite a los endemoniados? Ungiendo demonios. Me voy a parar de aquí. Es difícil en una cultura religiosa que ama la ignorancia y el desconocimiento, ¿verdad? Vamos, ay. Y entonces rechaza la Biblia de la que ella habla, porque la Biblia solamente la usa para defender sus postulados Eso tiene religiosos. un nombre. Eh, Es una eisegesis. eisegesis. Cuando usas la Biblia a tu conveniencia. Una mala y deficiente Una mala interpretación del texto. Mira, me lo trajo el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el punto? Estas prácticas, tanto en árabes, hindúes y nosotros, los evangélicos, son comunes. Donde nosotros empezamos a dar, tuve a la gente en un trance extraño. Usted nunca va a ver eso en la Biblia. En la Biblia no pasaba nada de eso. No, porque usted ha aprendido. No. Esos trances extraños nunca en la Biblia pasaron así. Puede andarme la Biblia entera y tú no lo vas a encontrar. Y si me va a hablar de la danza del espíritu, deje eso, cuento que eso no es danza del espíritu. Son manifestaciones, ¿verdad? De portales que se abrieron. ¿Por qué? Porque están de manera ilegal abordando el mundo espiritual. Dios mío. Están abriendo portales con tambores. Ay. Esto está fuerte. Yo, ¿Por qué tú crees que en alguna cultura, nos vamos con esto ya, había que hacer una cantidad de números exactos de toques de los tambores? claro que sí. Y sabiendo, Qué bueno que tú lo toques. y sabiendo nosotros que las numerologías tienen cierta relevancia en el mundo espiritual, en el plano astral. Los tambores se tocaban en un intervalo de 1 a 5 segundos. Se tocaban entre 3 y 14 veces. Ay, Dios mío. Cuando el chamán estaba expuesto a eso, entonces entraba, se le facilitaba el mundo a la entrada del mundo de los espíritus. Increíble. ¿Qué hacemos? Le termino diciendo que cuando iban a hacer el pacto de las aguas, se tocaban los tambores diferentes a cuando lo iban a hacer en tierra. Claro que sí. Lo mismo que los tambores de la guerra, cuando había el toque de guerra de los tambores, que era totalmente distinto. Que no se tocaban los tambores en el sol igual que cuando se tocaban en la luna. Me voy a parar de aquí. Claro, Acuérdate la civilización. Que la luna llena, tiene que estar la luna llena para Acuérdate que habían civilizaciones que por el pacto que tenían con cierto espíritu se fortalecían del sol. Claro, y otro de la luna. Acuérdate que Josué, ¿por qué que tenemos que mencionar a Josué? Le dijo al sol, detente. En Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Entonces cuando Moisés se le debilitaban los brazos había un juidero. Le estoy hablando de acontecimientos, de cosas. La música también está relacionada a los climas, a los tiempos, a las temporadas. Claro. No es lo mismo la música que tú tocas en tiempos de paz que la que tocas en tiempos de guerra. Entonces en las iglesias a veces se toca música de otoño en tiempo de primavera para el espíritu. Okay. Nos fuimos, Vlad. ¿Y cómo la gente puede seguirte en las redes sociales? Recuerda que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Wow, poderoso. Recuerde que puede seguirme en Facebook como Joángel Madé o aquí en Excelencia Cristiana. Recuerda que hay una plataforma que es la más importante del mundo. Se llama Jesucristo. Si no has aceptado a Jesús, acércate a Él, búscalo, que Él te va a libertar. Te está hablando persona que ha experimentado lo que es servir, lo que es sentir la presencia de Dios. Es hermoso servirle al Señor. Luego te suscribes a Excelencia Cristiana Televisión, que es la plataforma que Dios ha dejado para que salgamos de la ignorancia y seamos bendecidos. Un saludo para Roger Alcántara, para Mamá Denny Aria y para toda la familia de Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Un abrazo.